Hola, ¿cómo están? A pedido del público, que tampoco se crean que es un gran público, eh, digo, en términos de tamaño, no es un público grande, pero algunas personas que me han pedido que grabe un videíto con mis reacciones, opiniones, comentarios sobre a estas alturas ya famoso reporte, informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía del país, ¿no? Pues bueno, a ver si podemos hacer algo cortito. Miren, ¿qué les digo? Para mí el reporte, la conclusión del artículo 4 del Fondo Monetario, ustedes saben que el Fondo Monetario va una vez al año a los países, se toma nota de cómo vienen las cuentas nacionales, hace un análisis de los datos, se reúne con gente del gobierno, etcétera, y emite una opinión, un reporte que no es muy largo, y también algunas recomendaciones, ¿no? Pues bueno, a mí el reporte me pareció bastante débil, ¿qué les puedo decir? Bastante timorato, eh, políticamente correcto se diría, porque el reporte no le jala las orejas al gobierno como tendría que jalárselas, ¿ah? Porque la economía no viene bien, la economía viene muy mal. Yo siempre digo que es como que estamos poniendo la basura debajo de la alfombra, entonces por ahora no se nota, por ahora vamos bien, incluso el gobierno saca pecho y dice que mira, mira, nuestros vecinos de la región, nosotros no pasa nada, mira que estamos bien, tenemos poquísima inflación, etcétera, etcétera, pero claro, el puchichi va subiendo debajo de la alfombra, ¿no? Y el Fondo Monetario lo sabe muy bien, porque tiene economistas de altísima capacidad que tienen que saber lo que está pasando, pero en este reporte no lo dicen como tendrían que decirlo, ¿no? Fuerte y claro. Pues vamos a ver, el reporte empieza felicitando al Estado, felicitando al gobierno por la baja inflación, 1,9% de inflación, que otra vez, como digo, eso daría la impresión de que el país goza de estabilidad macroeconómica, etcétera, y tiene perspectivas mejores que dado nuestros vecinos, ¿no? Pero fíjense que en la misma frase en la que felicita al país por el 1,9% de inflación, explica que esto se debe a los subsidios y controles de precios en carburantes y alimentos, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Es decir, le felicitas al gobierno por un resultado que es un resultado mentiroso, es decir, es un resultado en la inflación tan baja que hemos generado porque subsidiamos los hidrocarburos, fundamentalmente, que ustedes saben que es un precio ancla que después determina muchos otros precios, porque los hidrocarburos son insumos, ¿no? De después, digamos, la cadena de precios a través de la economía. Entonces es un resultado mentiroso que estamos logrando a través de subsidios. No solo que estos subsidios nos van a generar problemas en el futuro, porque en realidad es deuda, estamos hablando de $1.000 millones en subsidios a los hidrocarburos cada año, entonces el fondo tendría que decir algo sobre esto, bueno, lo dice un poquito más tarde, pero felicita al gobierno por la inflación y dice, pero esto se debe a subsidios. Pues esos subsidios nos van a pasar la cuenta en algún momento. Y lo otro que no dice el fondo es que mantener precios bajos artificialmente cuando estos deberían ser mayores, pues no es una virtud, en realidad es un defecto. Yo he escrito un artículo hace unas semanas sobre esto, y que explico que digo, si nosotros mantenemos los precios bajos, cuando estos deberían ser altos, es decir, cuando la escasez relativa de los bienes nos dice que estas cosas, los hidrocarburos, son más caros, son más difíciles de conseguir en el mundo, en Bolivia es como si viviéramos en una burbuja. Entonces usted entra a la burbuja Bolivia y en la burbuja Bolivia ninguno de los problemas que se vienen desarrollando a nivel internacional nos afecta. En la burbuja Bolivia los precios de los hidrocarburos, de la gasolina, del diésel, etcétera, siguen siendo bajísimos. Entonces nosotros dentro de la burbuja tomamos decisiones equivocadas porque nos basamos, nos guiamos en estos precios artificialmente bajos. Entonces la gente compra mucha más gasolina de lo que debería comprar si esos precios reflejaran la real escasez de la gasolina, ¿no es cierto? Entonces, tomamos decisiones equivocadas, por ahí nos metemos a hacer algún tipo de inversión, por ahí nos metemos a hacer algún tipo de emprendimiento, tomando en cuenta estos precios bajos, hacemos nuestro cálculo y decimos, sí, me va a dar porque mi precio es bajo de la gasolina,
entonces me meto a hacer este proyectito, esta inversión, etcétera. Pero estas cosas que estamos haciendo no las deberíamos estar haciendo porque los precios en realidad son mucho más caros. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero mientras vivamos en la burbuja, pues que se hagan emprendimientos y que se hagan cosas y que la gente compre gasolina y que no se note que la fiesta se acaba, ¿no es cierto? Pero eso es vivir una fantasía, ¿no? O sea, ojalá fuera así, ojalá la realidad fuera esa. Entonces, todos los emprendimientos bienvenidos porque van a generar ingresos, porque van a funcionar, etcétera. Pero estamos en realidad viviendo en una fantasía, en algo que no es realidad, porque estamos dentro de esa burbuja en la que no nos afectan todos los eventos internacionales. Pues entonces mantener esos precios bajos no es una virtud, es un defecto, y los economistas del Fondo Monetario lo saben perfectamente, pero en el reporte son débiles, son timoratos, no dicen esto, felicitan al gobierno por la baja inflación, ¿no? Entonces, digamos, parte mal el reporte, ¿no? En el siguiente párrafo, el fondo explica que un tercio del déficit fiscal del 2021, que ustedes saben está alrededor del 9% del PIB, fue financiado con emisión monetaria a contraparte de reservas. Esto es peligrosísimo, esto es muy importante. Y a mí me parece que el FMI lo escribe así, una frasecita, un tercio del déficit ustedes lo están financiando con emisión monetaria contra parte de reservas internacionales, ¿no? Punto, pasemos a otra cosa. Digo, ¿cómo pasemos a otra cosa? A ver, si ustedes están financiando, diría yo como el fondo, están financiando un tercio de su déficit fiscal emitiendo dinero y comiéndose reservas internacionales, pues esto es peligrosísimo porque sus reservas ya están bajísimas. O sea, el 2014, que era el pico de la bonanza, cuando teníamos 15.000 millones de dólares en reservas, nos las hemos comido, dilapidado, terminado completamente, o estamos alrededor de 4.300 millones de dólares en reservas, de las cuales solamente 1.300 millones son divisas, es decir, cash. Entonces hemos bajado de 15.000 a 4.300. ¿No es cierto? Desde el 2014. Entonces, esto es una situación alarmante porque te estás comiendo las reservas y las reservas son tu base de estabilidad, porque si el momento que se te acaban los dólares, se te dispara el tipo de cambio y ahí agárrese quien pueda. Entonces, el fondo tendría que ser mucho más incisivo en esto, es decir, esto no puede pasar. Es decir, ustedes tienen que dejar de gastarse sus reservas porque ya están en un límite muy bajo. Y sin embargo, punto aparte, pasemos a otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí el fondo se equivoca. Después fíjense esta otra cosa que pone el reporte. Dice, mire, si Bolivia, dice, elige mantener su tipo de cambio fijo, pues tendría que reducir su déficit, su gasto, el gasto que genera el déficit, y el déficit primario debería ser de 1,5% del PIB. Bueno, esto representaría un esfuerzo enorme, ¿no? Gigantesco, porque si estamos a un déficit que alrededor del 9%, pues habría que ajustarse muchísimo los cinturones, ¿no? Eso está muy bien, es decir, sí que tenemos que apretarnos los cinturones. Lo que a mí me preocupa es que el FMI deje esto en condicionalidad, es decir, si ustedes quieren mantener su tipo de cambio fijo, pues hay que ajustarse los cinturones. Pero ¿cómo en condicional? Sí, es decir, tengo otra alternativa. Entonces, no mantengo el tipo de cambio fijo, lo libero, devalúo, y entonces sí puedo seguir gastando. Eso es lo que me está diciendo el fondo. Pues el fondo me dice, si quieren mantener el tipo de cambio fijo, pues dejen de gastar. Ah, bueno, entonces si me muevo un tipo de cambio flexible, entonces puedo seguir gastando. ¿Se dan cuenta la locura que eso significa? Es decir, devaluar en este minuto y seguir gastando es la receta para el desastre. Entonces lo que el fondo tendría que decir acá es decir, no, señores, ustedes tienen que defender a capa y espada su tipo de cambio fijo porque eso les ha generado el ancla macroeconómica y es la piedra fundamental de su estabilidad. Es por el tipo de cambio fijo que ustedes no han llegado que su economía no ha llegado a hacer crisis. Entonces lo tienen que defender, pero para defenderlo tienen que dejar de gastar.
porque si siguen gastando y si siguen prestando del Banco Central, pues dilapidan sus reservas y ahí se les acaba la estabilidad. Entonces, para mí el fondo en este reporte tendría que ser mucho más incisivo, es decir, no se toque el tipo de cambio, o mi recomendación es que no toquen el tipo de cambio fijo, pero que dejen de gastar, es decir, que se acaben los déficits. Llevamos 10 años de déficit fiscales consecutivos, 10 años, ¿no? A un promedio de 7.5, 7.8% del PIB. O sea, 10 años de déficit fiscales consecutivos, los cuales se acumulan y te generan deuda. Ustedes saben que la deuda nuestra, entre externa e interna, está llegando al 80% del PIB. Entonces, es un país tremendamente endeudado, un país que no recorta sus gastos, que no se note que se está acabando la fiesta, y el FMI no nos jala las orejas como debería, en mi opinión. Otro punto o paso en falso, digamos, del Fondo Monetario en este reporte es esta cosa rara que dice, yo recomiendo obviamente que ajusten sus cuentas fiscales, es decir, que reduzcan el déficit, y para eso, bueno, sí, ya les dije que tienen que reducir el gasto, pero también tendrían que subir su recaudación tributaria. Entonces, no solamente tendrían, por ejemplo, que tratar de ampliar la base tributaria, que más gente pague impuestos, sino dice además, y muy poca gente ha rescatado esto del reporte, dice, ustedes tienen que subir el impuesto a los ingresos a las familias que perciban mayores ingresos. No les suena, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas. Eso es lo que está diciendo el Fondo Monetario. Es decir, lo tengo aquí, dice, está en inglés, dice, adjusting tax policy to increase personal income taxes on higher income households. O sea, súbanle los impuestos a la gente que tiene más plata. Pero esto es una barbaridad. Es decir, la gente que tiene más plata, que es probablemente la que tiene más chances de invertir, de generar empleo, de generar nuevas fábricas, de generar nuevas innovaciones o emprendimientos, a esa gente las tenemos que agarrar y sacarle más plata. Cuando la gente está desesperada por sacar su plata de Bolivia, por todas las regulaciones, tramitología, burocracia, impuestos que ya tenemos encima, el fondo recomienda que les pongamos más impuestos. Es decir, es una locura. Lo que el fondo tiene que decir es no suban impuestos, por ahí no va la cosa, así no se reducen los déficits se reducen reduciendo los gastos, ¿no? Es decir, el Fondo Monetario tendría que decir, ustedes tienen 500,000 empleados públicos, 500,000 de empleados públicos, tienen 14 ministerios, tienen 53 viceministerios, tienen 200 entidades públicas que dependen de esos 53 viceministerios. Se gastan 18 millones de dólares al día en sueldos y salarios. Es decir, ahí está el esfuerzo que tiene que hacer, reducir su gasto, en vez de pedir incrementar impuestos, ¿no es cierto? Toda la plata, por Dios, toda la plata que se va en las ineficientes y deficitarias empresas públicas. Eso es como un grifo por donde se nos va la plata y así nunca vamos a poder acabar con los déficits y con la deuda. El subsidio a los hidrocarburos, que nos gastamos 1,000 millones de dólares. Ese es el esfuerzo que se le tiene que pedir al gobierno. No que suban los impuestos y que la carga, ¿no? Que la mochila, la sigan pagando los privados. Es decir, por eso este reporte para mí no da en el clavo. Es decir, es tremendamente débil, tremendamente timorato, ¿no? No es incisivo en donde tiene que serlo. Después el reporte también recomienda reducir el contrabando, ¿no? Es una maravilla, reduzcan el contrabando. Pero nunca menciona por qué es que tenemos tanto contrabando, por qué es que tenemos tanta economía informal, ¿no? El 80% de nuestra economía. No, lleguen y combatan el contrabando, pero a ver, entendamos que el contrabando, que la informalidad se produce porque es muy difícil ser formal en Bolivia. Si tú quieres ser formal en Bolivia, te la tienes que pasar haciendo colas con los folders bajo el brazo, tratando de que todas tus cosas vayan en orden, pagar tus impuestos, sacar todos los sellos, ¿no es cierto? Después, todas las regulaciones en el mercado laboral, si quieres hacer una empresa y contratas a gente.
y después te va mal por alguna razón y tienes que despedirlos, no, usted no puede despedirlos, tienes que justificar el despido. O sea, ¿en qué cabeza alguien en el país se va a dedicar a hacer negocios, se va a dedicar a hacer emprendimiento de manera formal con todas estas regulaciones, con todas estas imposiciones y barreras que nos encontramos todos los días, ¿no? Entonces, es tremendamente iluso decir, peleenle al contrabando, peleenle en la informalidad, cuando lo que hay que pelear son las razones por las cuales la gente se mueve al contrabando y se mueve a la informalidad. El contrabando y la informalidad es lo único que le permite a la gente de a pie, a la familia más pobre, estirar un poco su ingreso. Porque ¿cómo voy a ir yo a comprar, si soy una familia pobre en Bolivia, cómo me voy a ir a comprar, no sé, una chompa, un pantalón o lo que tenga que comprar a la calle Comercio en La Paz? Imagínense, de un negocio formal que paga todos sus impuestos. ¿Saben cuánto más caro me va a salir eso que si me voy al mercado negro, ¿no? ¿Cómo se llama? La Justus en La Paz, ¿no? Pero no tiene ni comparación. Entonces la gente estira su ingreso como puede, usando el mercado informal, usando el contrabando, porque es muy difícil ser formal en el país, es muy costoso ser formal en el país. Entonces ahí tienen que estar apuntados los dardos, ¿no? Del Fondo Monetario, los dardos del Banco Mundial, los dardos de la gente de bien, porque la gente de bien quiere producir, quiere hacer cosas, no quiere ser ilegal, pero no te dejan escapatoria, ¿no es cierto? La malísima, pésima institucionalidad de nuestro país es la que te genera el contrabando. Y el fondo, mutis, el fondo no dice nada, dice, peleenle al contrabando, peleenle la informalidad. Bueno, pero ¿por qué no nos fijamos en qué es lo que causa todas estas cosas, no? Y bueno, finalmente el fondo dice que hay que moverse hacia un tipo de cambio flexible, lo cual es una contradicción ya en el mismo reporte, porque acuérdense que al principio nos decían, si quieren mantener el tipo de cambio fijo, reduzcan el gasto. Ahora nos dicen, no, habría que meterse o moverse a un tipo de cambio flexible. Pero esto no tiene ningún sentido, es decir, darle la posibilidad al gobierno de evaluar y por lo tanto de seguir emitiendo a contraparte de RIN o seguir gastando, no es como vamos a conseguir estabilidad, ¿no? Entonces, esto es una contradicción dentro del mismo reporte. Bueno, no todas son cosas malas en el reporte, hay algunas recomendaciones que son válidas, las recomendaciones, digamos, clásicas de reducir el gasto, por ejemplo, el FMI pide reducir el doble aguinaldo, que tiene muchísimo sentido, porque eso para los empleados públicos nos incrementa el gasto, nos incrementa el déficit y seguimos gastando, y en el sector privado eso hace que los trabajadores sean más caros y por lo tanto los empresarios contratan menos. Entonces el doble aguinaldo, lejos de proteger o beneficiar al trabajador, en realidad lo perjudica porque las empresas no quieren contratar, ¿no es cierto? Pide limitar la inversión pública, que otra vez eso está muy bien, y reducir los subsidios, eso está muy bien. A mí lo que me parece que eso es como que viene al final, no es una cosa primordial del reporte, estas recomendaciones, pero estas son las recomendaciones sensatas. Hay gente que dice, no, bueno, pero el Fondo Monetario viene diciendo esas cosas desde los 80s, ¿no? Es decir, ajustense los cinturones, independencia del Banco Central, ¿no es cierto? Las cuentas en orden. Y sí, porque en macroeconomía, la macroeconomía básica, fundamental de toda la vida, no se ha inventado nada. Es decir, si un país gasta más allá de lo que le ingresa, pues va a tener problemas, va a empezar a hipotecar su futuro. Si un país, o si en un país el Banco Central no es independiente y emite para cubrir los déficits del gobierno central, pues estamos hipotecando nuestro futuro, ¿no es cierto? Entonces, estas recomendaciones serán clásicas, todo lo que quieras, pero son recomendaciones fundamentales. Es decir, son clásicas o se han convertido en clásicas porque son las recomendaciones que funcionan. Ahí 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Ya después, una vez que garanticemos esa estabilidad macroeconómica, reduciendo el gasto, ajustándonos los cinturones, con un banco central independiente, técnico, que funcione bien, sin empresas públicas deficitarias por donde se nos va la plata, reduciendo el tamaño del gobierno, pues a partir de ahí ustedes lo que quieran, economía verde, economía naranja, revolución 4.0 y no sé qué cosas,
que la gente creativa empieza a diseñar. Todo perfecto, pero necesitamos tener esta base macroeconómica y ahí me parece que las recomendaciones del fondo son completamente acertadas, ¿no? Y bueno, obviamente la recomendación clave, digamos, acá es reducir el subsidio de los hidrocarburos. Incluso el fondo permite o provee una receta que es haciendo compensaciones para las familias más pobres. Y eso sí que es bueno, sí que habría que hacerlo, urgentemente, de hecho. Lo que a mí me parece es que estas recomendaciones vienen como a segunda mano, tienen un rol menos fundamental en el reporte, cuando digamos que deberían ser más, digamos, estar más al principio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestra economía no viene bien, porque nuestra economía se está debilitando cada vez más por el incremento del gasto, por el incremento de la deuda, etcétera. Entonces, estas recomendaciones son fundamentales. Finalmente el fondo recomienda también diversificar las oportunidades de inversión de las pensiones, lo cual es muy necesario porque si seguimos simplemente invirtiendo las pensiones en el mercado interno, comprando bonos o en las poquísimas actividades empresariales en Bolivia, pues no vamos a tener un rendimiento que permita incrementar las pensiones de los jubilados, ¿no? Entonces sí que hay que generar más oportunidades. Extraña que el fondo no diga nada sobre esta cosa muy preocupante, que ojalá hagamos otro video después, que es el movimiento de las AFPs a la gestora, ¿no? Que eso deja muchísimas preguntas, muchísimas dudas, mucha incertidumbre y el fondo no ha querido meterse en eso. Bueno, pues eso es un reporte no muy largo, pero como digo yo, es un reporte débil, es un reporte que muestra timidez, es un reporte que no es incisivo donde tiene que serlo, no nos jala las orejas como tendría que hacerlo. El país está poniendo toda la basura debajo de la alfombra, estamos generando un puchichi, claro, mientras no se vea, mientras la alfombra tape todos nuestros males, pues parece que todo va bien. Pero ese puchichi en algún momento puede reventar y cuando eso pase, pues bueno, ¿no? ahí se nos viene duro. Bueno, pues ese es el videito que quería hacer hoy. Y bueno, nos estamos viendo, ojalá en próximos videos. Un saludo.